Buen día. Mi nombre es Marta Osorio, profesional en terapia ocupacional, especialista en seguridad y salud en el trabajo. Hoy quiero invitarlos a que hagan parte de este primer ejercicio en relación a nuestro programa de vigilancia epidemiológica de riesgos biomecánicos. Y vamos a estar trabajando todas estas acciones que son súper importantes que como trabajadores, como individuos tengamos en cuenta en relación a lo que tiene que ver con la prevención de los desórdenes musculoesqueléticos. ¿Cuál es el objetivo que tenemos trazado dentro de esta acción que hace parte de nuestro programa? Y es el desarrollo de una acción de psicoeducación a toda la población trabajadora como una estrategia. La psicoeducación es una estrategia que ayuda a prevenir la ocurrencia o progresión de esas lesiones osteomusculares o esos desórdenes musculoesqueléticos que nosotros podemos estar padeciendo, ¿sí? Y que podemos con estas acciones ayudar a controlar integralmente esos factores de riesgo que pueden estar asociados al riesgo biomecánico. Y decimos que es integralmente porque trabajando sobre la conciencia que yo tengo del riesgo, la percepción que yo tengo del riesgo, que está instaurado en mi pensamiento, en el nivel de identificación que yo determine sobre qué es riesgoso o qué no lo es, pues yo voy a generar un cambio o una modificación en mi comportamiento y en mi actitud. Que lo ideal es que esté orientado hacia la generación de una cultura del autocuidado. Entonces vamos a estar trabajando con esos elementos súper claves. Recordemos qué es la biomecánica. Ustedes como población trabajadora en múltiples ocasiones han vivido, ¿cierto?, hacer parte de ejercicios desarrollados por diferentes profesionales en diferentes momentos y todos nosotros siempre tenemos como profesionales de salud un objetivo clave y es educar. Y educar a través de la información. O sea, ese es un ejercicio que es súper importante que lo tengamos todos súper claro. La biomecánica como ciencia tiene unas acciones que están puntualizadas para los diferentes contextos de los que pueda ser parte un individuo, un ser humano. En el contexto laboral, la biomecánica está orientada hacia el estudio de esa interacción que nosotros, como individuos, ¿cierto?, como trabajadores, desarrollamos con nuestras herramientas de trabajo, con las máquinas que hacen parte de nuestro trabajo o que son necesarias para el desarrollo de nuestro trabajo, los materiales que utilizamos, los puestos de trabajo en los que estamos presentes, y eso hace relación a los espacios físicos en los que nosotros estamos ubicados para desarrollar nuestro trabajo. Y obviamente con ese estudio lo que buscamos es identificar cómo mejorar el rendimiento de la población trabajadora, ¿cierto? Minimizando los riesgos, y esto quiere decir interviniendo el riesgo, para que no se lleguen a generar o no se instauren lesiones a nivel del sistema muscular y del sistema esquelético, ¿cierto? Y de ser necesario, adaptarlos a las necesidades y a las capacidades de los trabajadores. En esa orden de ideas, pues cuando nosotros hablamos de un concepto como es la prevención, desde la psicoeducación o la psicoeducación como la estrategia utilizada para generar esa prevención, pues lo primero que estamos determinando es que vamos a estar trabajando sobre el pensamiento de las personas, ¿sí? Necesitamos modificar esas ideas, esos conceptos que están instaurados en la cabeza de las personas, ¿cierto? Y que de pronto no permiten que haga conciencia de lo que puede estar pasando a su alrededor y que puede estarle generando daño, ¿sí? Y que
entonces asuma como normal situaciones que realmente no lo son o comportamientos que realmente no lo son. Si logramos hacer esa modificación en el pensamiento, podríamos estar diciendo que estaríamos dando el paso para que haya una modificación en el comportamiento de la persona. Buscamos evitar, pero de no ser posible, ¿cierto? Entonces, sí apuntarle a una disminución de la probabilidad de que un evento se genere, ¿sí? De que yo me llegue a accidentar o que yo me llegue a enfermar. Entonces, en esa misma línea o en ese orden de ideas, pues es importante que clarifiquemos 3 puntos que nosotros vamos a estar tocando a lo largo de las diferentes sesiones en las que posiblemente nos encontremos. ¿Qué es riesgo? ¿Qué es conciencia? ¿Y qué es psicoeducar? ¿Sí? En esa línea, entonces, hablar de riesgos, pues lleva a que nosotros trabajemos sobre la percepción que nosotros tenemos de lo que es un riesgo. Y eso inmediatamente nos lleva a que nos ubiquemos en el ambiente de trabajo, en el espacio en el que yo estoy presente, que tenga conciencia de cuáles son las actividades que yo a diario desarrollo, la forma en las que las realizo y los elementos que hacen parte de. En Cevicol tenemos diferentes tipos de actividades y cada uno de ustedes hace parte de diferentes procesos. Algunos están directamente en lo que tiene que ver como la misión de la empresa en esa labor de seguridad y prestar condiciones de seguridad. Otros estaremos en procesos administrativos y otros estaremos en procesos mucho más gerenciales o mucho más estratégicos. Pero eso no nos exime de que en el lugar en el que estemos nosotros podamos estar expuestos o sujetos a una condición que en algún momento pueda ir en detrimento de nuestra salud. La conciencia del riesgo es algo que siempre nosotros estamos como estudiando y con grandes interrogantes. O sea, cuando una persona determina que algo está mal, ¿sí? Que algo que está viviendo cotidianamente no es una condición favorable para su vida, ¿sí? Y toma la decisión de que hay que generar cambio. Entonces, en la medida que yo tenga claro que, por ejemplo, una alimentación no correcta, una falta de actividad física, es un hábito, ¿sí? Es una situación presente en mi vida y que merece ser observada, merece ser analizada y merece ser modificada, pues en la medida que yo tenga conciencia de eso, voy a generar algo. Pero si para mí es una condición normal que no requiere modificación, pues yo no estaré generando como esa dinámica que vaya orientada realmente a la generación de bienestar en mi vida. Entonces ahí es donde nosotros decimos, los seres humanos nos movemos en estas etapas que ustedes están visualizando, ¿cierto? Cuando yo no contemplo la posibilidad de generar un cambio o la necesidad de generar un cambio en cualquier aspecto de mi vida, yo me encuentro en una etapa de negación, ¿cierto? De que algo debe cambiar. Y en la dinámica, los seres humanos somos dinámicos, o sea, necesitamos vivir cambios, necesitamos adaptarnos, necesitamos innovar. En esa medida que yo empiezo a pensar o a sentir que realmente sí es necesario hacer algo por mi bienestar, pues yo entonces empiezo a entrar en esa etapa de contemplación. ¿Con qué puedo estar empezando? ¿Qué sería necesario modificar en mi vida? Y empiezo a generar como esa progresión, eso que nosotros llamamos preparación para asumir realmente un cambio. Cuando ya nosotros nos encontramos desarrollando actividades propias, generadoras de bienestar, modificación de hábitos o modificación de rutinas, estamos en esa etapa que ya se denomina acción. O sea, yo ya estoy trabajando en mi bienestar.
Yo ya estoy trabajando por mi salud. Yo ya estoy trabajando por la prevención de cualquier evento que pueda afectar mi condición de salud. Y una vez he logrado, como una práctica cotidiana, he integrado una nueva rutina o un nuevo hábito en mi estilo de vida, pues entonces nosotros diríamos que ahora lo que nos resta es mantenernos en esa práctica saludable, en esa práctica que genera bienestar para mi vida, ¿vale? Y pues ahí, madurado ese evento, yo puedo decir que realmente he transformado alguna situación en mi vida. Pero cuando yo digo, pues ya lo logré, ¿cierto? Ya alcancé ese objetivo y desisto de mantener esa rutina, puede venir algo que nosotros denominamos recaída. Y es que nuevamente asumo patrones que no son adecuados, asumo rutinas o hábitos que no son adecuadas. Y entonces eso por lo que yo tanto trabajé para eliminar, para controlar, pues vuelve a aparecer. Y entonces ahí es donde uno decimos, ay, recaemos en una conducta que no es favorable para mi bienestar o para mi estilo de vida saludable. Entonces, la psicoeducación busca como objetivo, ¿cierto? Lo primero es generar niveles de conocimiento, o sea, el conocimiento es el que te ayuda a generar ese chic en el cambio, ¿cierto? De qué es lo que yo debo eliminar y qué es lo que debo introducir, a qué me debo adherir como una nueva práctica, una buena práctica saludable. Entonces, eso ya transforma mi actitud, mejora mis niveles de comunicación, ya tengo otra forma de concebir o de ver las cosas, me ayuda a eliminar esas barreras que yo ponía para no generar ese cambio, si no tengo tiempo, no tengo dinero, bueno, N cosas que yo puedo poner como excusas simplemente para no generar esos pasos de transformación. Y yo una vez logro remover esas barreras, voy a tener un cambio en mi comportamiento que ya está alimentado por ese cambio en la actitud y en la comunicación, y voy a reducir esas amenazas que están ahí presentes, que yo sé que no las puedo intervenir, pero que yo tomo distancia de ellas. Y obviamente voy a tener unos resultados que de mantenerme en una buena rutina, pues los voy a conservar. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Cuando una persona está en esa etapa en la que considera que no hay nada que cambiar en su vida, que todo está perfecto, ¿cierto? Está en un estancamiento permanente porque no se mueve hacia la progresión simplemente desde el desarrollo humano, pues entonces nosotros lo que tenemos que hacer es fortalecer el nivel de conocimiento, mejorar el nivel de conocimiento, y eso lo hacemos a través de la información que les brindamos, la información que compartimos con ustedes y que simplemente pues invita a que ustedes se piensen esa posibilidad de adoptar estas prácticas que nosotros les promovemos y que ustedes mismos empiecen a trabajar por el cambio. Entonces, ¿cuál es el proceso a seguir? Prepararnos implica que haya una modificación en la actitud y que haya un aumento en la interacción o en la comunicación entre quienes son considerados como usuarios o sujetos de intervención, que en este caso son ustedes como población trabajadora, y nosotros que somos los profesionales de salud o el personal administrativo o el personal directivo de una organización, ¿cierto? Que está generando como estas acciones para motivar ese cambio que es necesario. Y obviamente para decir que ya vamos a entrar en la etapa de acción, todos tenemos que estar identificando cuáles son las barreras mentales que yo removí, que yo derribé, ¿cierto? ¿Cuáles son esos cambios que yo he ido teniendo en mi comportamiento? Ahora por lo menos salgo a caminar una vez en la semana, voy a nadar una vez en la semana, estoy empezando a hacer mis pausas activas por lo menos en las mañanas, o tengo claro que debo generar unas pausas saludables en las noches, o sea, ¿qué debo estar haciendo? Entonces yo ya empiezo a ver esos pequeños cambios en mi comportamiento y eso de plano va a reducir la amenaza y es la probabilidad de que
un evento o un desenlace negativo para mi salud, pues se llegara a suceder. Cuando ya he logrado ese nivel como adecuado, ese nivel de confort, ese nivel de bienestar, miren, lo ideal es que estuviéramos trabajando ahora por algo nuevo, por algo mucho mejor, pero no desistir, ¿sí? Porque recuerden que la recaída siempre será una opción. Hay personas que han trabajado fuerte por una pérdida de peso y lograron bajar unos kilos y eso. ¿Y cómo lo hicieron? Incrementando ejercicio, modificando ciertos hábitos de alimentación, asumiendo nuevas prácticas, perdieron los kilos, se ven divinos, hermosas, bellos, saludables y demás. Y como ya lo lograron, pues ya, se relajan. Y entonces a partir de ahí retoman nuevamente, ahora se dan permisos, ciertos permisos no adecuados que pueden ir obviamente en el detrimento de su salud y uno dice, ay, eso por lo que se habían esforzado, se perdió y no es lo adecuado. ¿Cuál es el objetivo para el día de hoy? Es una actividad concreta, netamente es despertar en ustedes esa conciencia, ¿cierto? De que hay algo por lo que debemos trabajar, siempre habrá algo por lo que debemos trabajar día a día en nuestro bienestar. O sea, el día a día no se trata solo de sumarle un año más de vida al calendario, sino que de nuevo he hecho hoy en pro de mi bienestar. Hoy me fui a dormir y al evaluar mi día, que además de mi rutina diaria de trabajo, hice por mí, por mi bienestar mental, emocional, físico, demás. Entonces, en ese sentido, pues la calidad de vida futura que nosotros tengamos, qué tipos de adultos mayores vamos a ser, cómo queremos vernos, cómo nos vemos viviendo los últimos 10 años de nuestra vida. ¿Sí? Independientes, autónomos, mayores, adultos mayores, pero saludables, independientes, o por el contrario, adultos mayores con una cantidad de molestias, enfermedades, achaques, dependientes para el baño, para el vestido, para la alimentación. O sea, ¿qué tipo de adulto queremos ser? ¿Cómo queremos vivir esos últimos 10 años de vida? Pues eso dependerá de lo que estemos haciendo hoy. Eso no tiene otra forma de ver, ¿verdad? Entonces, el estilo de vida que yo esté asumiendo hoy en mi día a día, pues va a influir en cuál va a ser mi futuro. Y obviamente, entre más temprano yo tome la decisión de asumir un estilo de vida saludable, sano, incrementando diversos patrones que van a contribuir en mi bienestar, pues yo puedo estar asegurando que voy a relativamente ser un adulto mayor saludable y no dejar en el tiempo que uno dice, ay no, cuando tenga 50 años voy a empezar a cambiar. Ya posiblemente se estarán instaurando o contaré con una serie de patologías que pues yo pude haber prevenido que se dieran, ¿sí? Entonces, importante que revisemos ese ejercicio. ¿Qué queremos prevenir nosotros con estos ejercicios de psicoeducación con ustedes como trabajadores, como personas, como individuos? Pues uno, a nivel biomecánico, la aparición de dolores, no hacer el dolor nuestro amigo. Ya estamos acostumbrados, me duele como siempre, como todos los días, normal. Y uno dice, hey, no, un dolor no es normal. Sí, un dolor es una alarma, es una alerta que el cuerpo ha generado y que le debe estar diciendo, oiga, aquí hay algo que está funcionando mal, entonces revise, ¿cierto? La instauración de lesiones, una cosa es que me duela algo puntual, me dolió ayer, pero ya no volvió a doler más, a que este dolor empiece a irse generando día a día, repetición, aparece a ciertas horas del día, aparece cuando estoy desarrollando ciertos tipos de actividades. Entonces yo puedo estar pensando que esto ya está cobrando vida, ¿sí? Y la lesión se está instaurando. Empieza a generar mis capacidades físicas, ya no puedo ir a caminar, ya no puedo montar bicicleta, ya no puedo salir, no sé, escalar una montaña, qué sé yo, alguna cosa así como bien extrema. Y a veces ni siquiera eso tan extremo. Ya no puedo hacer ciertas actividades cotidianas de la vida diaria en mi casa. Entonces, necesito apoyos, necesito ayudas, necesito contratar quien lo haga, porque hacerlo a mí ya me resta bienestar, ¿sí?
Entonces las personas hicieron el aseo divino el fin de semana en su casa, ay, el domingo en la noche están molidos, les duele todo porque desarrollaron una actividad que normalmente no hacen. Y ese desgaste físico, pues obviamente va a generar algo de disconfort en el cuerpo. Entonces, esas incapacidades cada vez van cobrando mayor rango en el tiempo, mayor frecuencia, mayor permanencia y pues por ende mayor incapacidad a nivel físico. Ojo que solo estoy hablando de condiciones físicas. Y el dolor crónico, que es ese con el que me levanto y con el que me acuesto. Entonces ya él hace parte de mi vida, es casi que hay que decirle buenos días dolor de rodilla, buenos días dolor de hombro, porque pues él está conmigo todos los días. ¿Qué queremos también trabajar con ustedes? Uno, cobrar darle esa fuerza al concepto de calidad de vida. ¿Sí? No sufrírmela, sino por el contrario gozármela, disfrutármela. Entender que la responsabilidad del cuidado de mi bienestar, de mi condición, de mi salud es mío. Netamente es mío. Yo tomo las decisiones de hacer, dejar de hacer o no hacer. ¿Vale? Eso es súper clave. El estilo de vida saludable y entonces, oiga, ¿qué es lo que yo considero saludable y qué es un estilo? ¿Sí? Eso también es súper importante que lo tengamos en cuenta y empezar a revisar las buenas prácticas laborales, ¿sí? Cómo organizo, cómo planeo, cómo hago la evaluación de qué he hecho en el día, qué debo hacer, los cambios y demás. Eso es súper clave que también lo tengamos en cuenta. Vamos a estar trabajando también sobre factores de riesgo laboral, que es lo que nosotros tenemos que identificar, las posturas que actualmente o permanentemente asumimos o con mayor frecuencia asumimos, esas que son correctas y las que no lo son. Si hacemos algún tipo de manipulación o manejo, transporte, levantamiento de algún tipo de carga, y carga se denomina algo que pese más de 3 kilos, eso ya es una carga, ¿listo? Entonces ahí está el primer elemento. Pero hay algo que yo siempre señalo que me parece muy, muy importante dejarlo claro, y es que a veces uno dice, puede que yo en mi puesto no manipule nada que pese más de 3 kilos, ¿cierto? Pero es que yo ya tengo sobrepeso, entonces yo ya soy una carga para mi propio cuerpo, ¿sí? Mi pobre estructura esquelética está soportando más del peso que él debería por naturaleza llevar. Y resulta que pues yo estoy sentada, pues la silla es la que soporta mi peso, pero cuando estoy de pie, ¿sí? Entonces mis piernas, mi rodilla, mi cadera, mi columna, ¿cierto? Es la que está llevando, se está sufriendo esa condición tan especial. Entonces ahí hay que empezar a tener en cuenta otra cosita. Los apoyos en los cambios de posición, si cuento con sillas, las alturas de mis mesas, bueno, los elementos que hacen parte de mi puesto de trabajo, si desarrollo esas rutinas de estiramiento que en todo momento me lo vienen trabajando, ¿cierto? Cada vez que nos encontramos en una de estas actividades de seguridad y salud en el trabajo, hablamos de la importancia de las pausas y esto, pero para nosotros empiezan a hacer cosas que de pronto sí, ya estamos habituados a escucharlas, ya otra vez lo mismo, pero cuando yo empiezo a revisar, oiga, venga, pero usted sí está siendo juicioso, usted sí está haciendo eso, y si la respuesta es no, porque no me queda tiempo, porque no sé qué, entonces uno dice, pues entonces vea, ahí hay algo en lo que hay que cambiar, ¿listo? Y las rutinas de movimiento, porque una cosa es estirar y otra cosa es mover. Entonces, si yo sí estoy haciendo algunos ejercicios, simplemente para generar bienestar, eliminar tensión, ¿cierto? Reducir cualquier tipo de concentración de energía a nivel de mi cuerpo, porque cuando yo libero la energía, pues le estoy liberando la tensión al músculo. Y entonces eso de pronto es algo que yo no estoy haciendo. No estiro y tampoco muevo. Hay factores de riesgo que sí son míos. Los unos me los generó el trabajo. No pueden estarse generando por el ambiente o el entorno de trabajo. Pero los otros son muy míos. Y es que a mayor edad, pues obviamente los músculos van perdiendo elasticidad y si yo no los estoy nutriendo y demás, pues mucho más. Los huesitos van perdiendo calcio y con eso pues resistencia y van generando calcificaciones si no los muevo. Entonces a mayor edad, pues mayor deterioro, ¿sí?
Yo no tengo dentro de mi práctica o mi rutina diaria el desarrollo de actividad física, mis hábitos de sueño pues no están regulados, o duermo mucho o duermo poco, ¿sí? Y eso va a influir obviamente en calidad de vida. Y mis hábitos de alimentación, como a deshoras, como de más, ¿no? Como muy poco, o sea, todos esos elementos, de pronto algunos nutrientes, no los incorporo dentro de mi dieta porque no me gustan las verduras, porque no me gustan los frutos secos, porque no me gusta el arroz, porque no me gusta la avena. Es más de pronto lo que saco que lo que meto. O por el contrario, me gustan mucho las comidas grasas y ese tipo de alimentos, de preparaciones. No me gustan los hervidos, no me gustan los sudados, me gustan más los fritos, me gustan más ciertos tipos de preparaciones que en ocasiones, pues lamentablemente, genera una condición de no saludable, ¿sí? Y eso implica que le está restando años de vida y de bienestar en su día a día. ¿Listo? ¿Qué queremos reducir? ¿Qué queremos controlar o qué queremos eliminar con estas actividades que se van a desarrollar día a día? Todo lo que esté relacionado con molestias o dolores a nivel de la columna cervical. El término algias siempre tiene la connotación de dolor. Entonces ese dolor ahí a nivel del cuello, hombros y la parte alta de la espalda. Las dorsalgias, que es ese dolor en la parte media. Y cuando nosotros tenemos dolor, generalmente asumimos una postura que nos ayude a reducir esa aparición o esa fuerza del dolor, y entonces empezamos a generar ciertas curvaturas, a adoptar ciertas posturas que de manera prolongada y por repetición, pues obviamente va a generar un daño en la estructura a nivel óseo. Y entonces empiezan a generarse esas malformaciones en la columna y pues cuando yo intente asumir la postura correcta, el dolor va a estar presente, porque la columna ya se habituó a estar encorvada o estar en una posición no adecuada, en un desbalance. Y los dolores o las molestias en toda la parte baja de la espalda, que le da a quien está mucho tiempo sentado o a quien está mucho tiempo de pie. Entonces ahí es empezar a hacer la lista de chequeo, cuáles son las zonas que más están generando molestias a nivel corporal, y esto solo tomando el rango de columna. Miren que no estoy tomando brazos, no estoy tomando piernas, que son otras zonas donde también tienden a generarse altos márgenes de aparición de molestias o de dolor. ¿Qué debemos nosotros empezar a revisar y a tener en cuenta? Pues, ¿cuáles son los patrones? ¿Yo qué tipo de persona soy? ¿Sí? ¿La de los excesos o por el contrario, la de las reducciones? ¿Sí? Entonces, disculpen, importantísimo empezar a revisar. Si yo tengo claro que mi patrón está más orientado hacia las grandes cantidades de ejercicio o de comida o de por el contrario de sueño y demás, ¿cierto? Tengo que empezar a revisar cuál es la rutina que yo estoy desarrollando, y es empezar a revisar cómo es que yo día a día distribuyo mis tiempos, cuáles son las actividades que he incorporado y obviamente cuáles son los hábitos que yo manejo. Y solo haciendo esa evaluación, yo empiezo a identificar si necesito hacer un cambio en mi patrón, y a veces mi patrón es de pensamiento, en ocasiones es de conducta o de comportamiento, ¿vale? Si yo debo hacer modificaciones en mis rutinas y si yo debo hacer eliminación de hábitos que no son saludables y por el contrario, adoptar algunos que serían generadores de bienestar. ¿Cuál es la rutina que yo estoy desarrollando de cuidado en relación a todo el componente biomecánico? Yo estoy desarrollando ejercicios preparatorios y esos están desde la hora de la levantada, en la llegada a mi puesto de trabajo, ¿sí? Si yo hago micropausas o las pausas activas que están orientadas y que están ordenadas y que por normatividad todos nosotros deberíamos estar dando el cumplimiento, pero como yo ya tengo algunas molestias, yo debo generar unos ejercicios o unas pausas compensatorias, porque el ejercicio normalito de la pausa, los 5 minuticos, para mí no es suficiente.
porque yo ya tengo una molestia o una lesión o una enfermedad a nivel cervical, dorsal, bueno, a nivel de mis manos, a nivel de mis codos. Entonces yo debo hacer un poquito más de lo que normalmente harían el resto de mis compañeros. Y cuando me voy a acostar, salgo de mi jornada o lo que sea para cerrar mi día, yo debo hacer también una rutina de enfriamiento, ¿sí? Entonces yo ya me voy a acostar y necesito desconectarme de, ¿cierto? Para entrar en ese modo de hibernación y obviamente poder disfrutar de un periodo de descanso que me permita generar reparación. Bueno, ustedes ya tienen la primera cápsula de conocimiento. Ya les di mi primera dosis de conocimiento, de información sobre pequeños aspectos que hay que empezar a trabajar desde el pensamiento, ¿cierto? Para poder realmente generar una modificación en patrones que sean súper claves, generadores de salud y bienestar para todo su sistema osteomuscular. Ustedes tienen que empezar a hacer conciencia, ¿cierto?, de la importancia de esas pautas de cuidado, pero se los reitero, el cuidado siempre va a estar en sus manos. Ustedes serán los únicos responsables de ser generadores de cuidar eso que tienen ahí, esa estructura, el funcionamiento, cada parte de su cuerpo realmente está en manos de ustedes poder generar todas estas prácticas que de alguna forma nosotros promovemos. ¿Listo? Vamos a estarnos encontrando a lo largo de este año en otros momentos en los que ya estaremos trabajando directamente pautas orientadas al cuidado y al bienestar de cada una de las zonas de nuestro cuerpo, en todo lo que está relacionado con el sistema osteomuscular. ¿Listo? Bueno, yo me despido. Les recuerdo, Marta Osorio, terapeuta ocupacional, especialista en seguridad y salud en el trabajo, y tengan todos ustedes un muy buen día.